Vamos a seguir revisando algunos conceptos de dinámica. Esta es la segunda parte. Vamos a revisar las leyes de Newton brevemente y dos problemas de la segunda ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton es la ley de la inercia, porque precisamente aparece este nombre en el enunciado. Lo que dice es lo siguiente: considérese un cuerpo sobre el cual no actúa alguna fuerza neta. Si el cuerpo está en reposo, permanecerá en reposo. Si el cuerpo está moviéndose a velocidad constante, continuará haciéndolo así. Así que yo tengo que analizar un objeto y sacar la fuerza neta. Tengo que sumar todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Si la suma de todas esas fuerzas es cero, significa que tengo dos opciones: o bien va a estar en reposo el objeto, o se va a estar moviendo en MRU, o sea, con una trayectoria rectilínea y con velocidad constante. ¿Cuándo puedo ver la primera ley en acción? Cuando, por ejemplo, yo voy en el autobús y voy sobre una avenida recta y de pronto el autobús frena bruscamente en el semáforo. Lo que va a ocurrir es que voy a tender a irme hacia adelante, porque yo tiendo a seguir en movimiento. Entonces, me estaba moviendo hacia el frente, frena el autobús, yo tiendo a seguirme en movimiento, me caigo hacia adelante. Y por otro lado, cuando el autobús vuelve a arrancar, uno se va hacia atrás porque tiende a permanecer en reposo. Al patear una pelota, la pelota se pone en movimiento. Una vez que mi pie termina el contacto con la pelota, termino de aplicarle una fuerza. Entonces, aparentemente uno pensaría, bueno, ya no estoy aplicando una fuerza, así que la pelota tendría que moverse con rapidez constante y nunca se tendría que detener. Sin embargo, vemos que sí se detiene, porque aunque yo termine el contacto con la pelota y mi pie ya no esté aplicando una fuerza, hay otras fuerzas actuando sobre la pelota. Están aplicando las fuerzas de fricción. Si va en el aire, pues va a ser la fricción con la atmósfera, con las partículas de la atmósfera, y si va sobre el suelo, pues va a ser la fricción con el piso en sí. La única manera en que yo patee una pelota y siga moviéndose en línea recta con velocidad constante o en MRU es si hago esto en el espacio exterior. Entonces, en el espacio, si yo tengo un objeto y le doy un pequeño empujón, ahí sí va a seguir el objeto moviéndose en línea recta con una velocidad constante, porque pues allá no hay fricción, está el espacio casi vacío. La segunda ley de Newton la expresamos con una ecuación, y de hecho es una ecuación vectorial que dice fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces va a depender la masa del objeto que yo tenga y la aceleración que yo le quiera imprimir. De eso va a depender la fuerza que tengo que aplicarle, la fuerza neta. Aquí tenemos una ecuación vectorial en ambos lugares. Sin embargo, es común, como estamos haciendo solamente ejemplos en una sola dimensión, en una línea, pues generalmente nada más escribimos esto. Ya fuerza aquí, fuerza total, sabemos que es la fuerza neta, y nada más escribimos fuerza igual a masa por aceleración, en general. Aquí tenemos tres objetos. Tengo aquí un carrito de supermercado, es la masa más pequeña de las tres. Luego tengo un carro compacto, es una masa intermedia, que la voy a designar por M2, y luego tengo una camioneta de masa M3. La relación de las masas es la siguiente: masa 1 menor que masa 2 menor que masa 3. Entonces, esta masa es la más pequeña, luego sigue esta, y la masa más grande es M3. Si yo vengo y empujo el carrito con una fuerza F, y empujo este carro compacto con la misma fuerza F y este otro carro con la misma fuerza F, voy a ver que las aceleraciones son diferentes en cada caso. Aquí tengo que la aceleración del carrito va a ser mayor que la aceleración que lo logre imprimir al carro compacto, y va a ser mayor esa aceleración a su vez que la aceleración que yo le pueda imprimir a esta camioneta. Entonces, con un mismo empujón, yo le voy a proporcionar al carrito de masa pequeña la mayor aceleración, al carro que tiene una masa mediana, una aceleración menor que en este caso, y al carro que tenga la mayor masa, la aceleración que le puedo imprimir con la misma fuerza es una aceleración más pequeñita. Entonces, experimentalmente se encuentra que para la misma fuerza, este producto de masa por aceleración va a ser lo mismo en los tres casos: masa pequeña, masa 1, por la aceleración más grande; masa intermedia, que es la masa 2, le voy a poder dar una aceleración pero más pequeña que en este caso; y en el caso de una masa grandota, pues con la misma fuerza, aplicando la misma fuerza, voy a poder darle una aceleración más pequeñita.
Después tengo la tercera ley de Newton, que es la ley que conoce más gente por cultura general, que es la de acción igual a menos reacción. Dice, cuando dos cuerpos ejercen fuerzas mutuas entre sí, las dos fuerzas son siempre de igual magnitud, o sea, el largo de la flechita va a ser igual para uno que para el otro, y de dirección opuesta. A cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. En notación simbólica, la tercera ley de Newton es la siguiente. La fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2 va a ser igual a menos la fuerza que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1. Van a tener la misma magnitud, pero van a tener sentido contrario. Las fuerzas siempre van a aparecer en pares. Estas fuerzas de acción y reacción tienen la misma dirección, pero sentido opuesto. Uno puede asignar como fuerza de acción, pues la primera o la segunda, da igual. Por ejemplo, aquí yo tengo que un jugador pateó una pelota. Entonces, aquí en verde puse la fuerza con la que el jugador golpea la pelota. Entonces, la pelota va a salir disparada en esta dirección. Y por otro lado va a haber una fuerza de reacción que la pelota ejerce sobre el jugador. Esta lo puse como la fuerza que la pelota ejerce sobre el jugador. Vemos que tienen la misma magnitud, pero sentido contrario, ocurren en la misma dirección. Cuando la persona patea la pelota, no va a tener consecuencias notables. De hecho, pues los jugadores profesionales pueden patear balones y no van a sentir ningún dolor. A lo mejor un jugador que no sea profesional sí va a sentir cierto dolor cuando patee la pelota, pero no va a haber otra consecuencia. Esto porque la masa de la pelota realmente no es tan notable. Sin embargo, si yo voy y pateo un bloque de concreto, entonces ahí sí, el bloque de concreto tal vez no avance mucho y yo sí voy a sentir la consecuencia de haberle dado la patada porque a lo mejor hasta me rompo un hueso. En ese caso, la fuerza de reacción sí va a ser importante para mí. Así que vemos que estas fuerzas están aplicadas sobre objetos diferentes, porque a primera vista precisamente parecería que la tercera ley de Newton va a contradecir la segunda. Estas dos fuerzas son iguales y opuestas. Entonces yo podría pensar en un primer instante que si sumo estas dos fuerzas, pues voy a tener 0. El error ahí es que estas fuerzas están aplicadas sobre objetos diferentes. Sobre la pelota se está ejerciendo esta fuerza que el jugador ejerce sobre la pelota. Y aparte a lo mejor van a actuar las fuerzas de fricción. Pero esas son fuerzas sobre la pelota. No tiene sentido que yo sume esta fuerza y esta fuerza, que efectivamente si sumo esto y esto me da 0, pero no están aplicadas sobre el mismo objeto. Para que yo sepa cómo se mueve la pelota, tengo que saber cuál es la fuerza que el jugador ejerció sobre la pelota y las fuerzas de fricción. Y ahí sí ya puedo aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta es masa por aceleración. Entonces, precisamente estas fuerzas de acción-reacción no actúan sobre el mismo objeto. La segunda ley yo puedo aplicar fuerza igual a masa por aceleración cuando estoy hablando de un solo objeto o sistema específico. Las fuerzas que aparecen ahí en la tercera ley que dice hay una fuerza de acción igual a menos reacción, puedo decir esta es la fuerza de acción, esta es la fuerza de menos reacción. Entonces las fuerzas no se anulan entre sí, ni tener una suma vectorial de 0 cuando le aplicamos la segunda ley a objetos individuales. Vamos a ver dos problemas de la segunda ley de Newton porque como es una expresión, una ecuación, podemos ver diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo A de la segunda ley de Newton. A un objeto de 71.5 kilogramos se le aplica una fuerza neta de 836.2 newtons. ¿Cuál es su aceleración? Hay que redondear el resultado en decimal. Por lo pronto leo el enunciado y veo aquí esta cantidad que está en kilogramos y por tanto es la masa. Luego veo una cantidad de newtons que por lo tanto es la fuerza. Y lo que me están preguntando es la aceleración. Tengo tres variables, fuerza más aceleración, puedo aplicar la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Yo voy a resolver esta ecuación para aceleración. Masa aquí está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, por lo tanto me queda esta expresión, aceleración es igual a fuerza entre masa, sustituyo mis valores de fuerza y de masa, y cuando hago la cuenta en la calculadora de 836.2 entre 71.5,
voy a obtener esta cantidad de 11.69511049. Aquí cuando haga el redondeo veo que después del 6 sigue un 9. El 9 sí le ayuda a 6 a subir a 7 y por eso mi resultado es de 11.7 metros sobre segundo cuadrado. En los problemas, cuando los resuelvan, yo les voy a pedir que escriban ecuación, sustitución y resultado redondeado. Todas las cantidades aparecen con sus unidades. Aquí tengo el ejemplo de cuando les ponen esto en un examen de opción múltiple. Tengo diferentes resultados. Por ejemplo, aquí dice 11.7 metros sobre segundo. Ya vi que ese es el valor adecuado, pero las unidades están mal. Aquí dice metros sobre segundo, esto es una velocidad. Lo otro que ocurre cuando yo estoy en un examen de opción múltiple es que si veo dos cantidades en el enunciado, pues tal vez lo que piensa, a lo mejor las multiplico. Ese es el caso en que las multipliqué. Entonces las unidades están bien, pero el valor numérico está mal. Luego tengo este 11.7 otra vez, pero está en newtons. Newtons son unidades de fuerza. Y aquí me están pidiendo la aceleración. Así que cuando yo estoy en un examen de opción múltiple, tengo que fijarme que tanto la cantidad, el 11.7 sea lo correcto, y también las unidades. Así que en este caso la solución al problema es el inciso D, de 11.7 metros sobre segundo cuadrado. El siguiente ejemplo, que es también de la segunda ley de Newton, dice así. Con un dinamómetro, los dinamómetros son aparatos que se utilizan en el laboratorio, que son principalmente resortes que se estiran cuando yo le cuelgo un objeto, porque pues se está aplicando una fuerza sobre ese resorte. Entonces, con el dinamómetro se mide que la fuerza con la que la Tierra atrae una roca, es decir, su peso, es de 57.8 newtons. ¿Cuál es la masa de la roca? Aquí me piden redondear a 2 decimales el resultado. En general, cuando me ponen este tipo de problemas, no incluyen esta frase que dice la aceleración debida a la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, porque dan por hecho que uno sabe ese valor. Entonces, en general, esta frase no va a estar incluida en los problemas. Como datos, si yo veo este valor que está en newtons, ya sé que es una fuerza, y de hecho esa fuerza pues es el peso, es la fuerza con la que la Tierra está atrayendo a la piedra, a la roca, y eso vale 57.8 newtons. Luego tengo la aceleración, que es la aceleración debida a la gravedad, que es un valor que yo me tengo que saber de memoria para un examen de admisión, es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y finalmente tengo la masa, esa no la conozco. Como tengo estas tres variables, puedo utilizar la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y de nuevo voy a resolver esta ecuación ahora, pero para la masa. Como aceleración está multiplicando, va a pasar a este lado dividiendo y me queda esta expresión masa igual a fuerza entre aceleración. La fuerza es el peso y la aceleración es la aceleración debida a la gravedad. Entonces la masa es peso entre la aceleración debida a la gravedad. Sustituyo 57.8 newtons y 9.8 metros sobre segundo cuadrado y me queda este valor. Cuando yo meta a la calculadora el 57.8 entre 9.8, voy a obtener 5.89, 79, 59, etc. y otros decimales. Aquí me piden redondear a 2 decimales. Veo que después del 9, sigue un 7. El 7 sí le va a ayudar al 9 a subir a la siguiente unidad. Entonces, en este caso, para redondear, el 9 va a subir a 10. Así que me va a quedar un 0, que es este 0, y voy a llevar una unidad, que se va a sumar al 8. Por eso 8 sube a 9. Y el 5 ya se queda igual. El resultado es de 5.90 kilogramos. De nuevo, aquí tengo las opciones que podría haber en un examen de opción múltiple. Tengo 5.90 kilogramos, que es el correcto. Aquí tengo, por ejemplo, está bien el número, pero las unidades están mal porque están en newtons. Y luego aquí tengo estas otras dos opciones. Les decía que cuando uno está en un examen de opción múltiple, pues puede ser que tome los valores y los multiplique o los divida, pero si hago la división al revés, en vez de utilizar de hacer 57.8 entre 9.8, lo hago al revés y escribo 9.8 entre 57.8, me queda este punto 17. Este valor es incorrecto porque hice mala cuenta y además, pues en este caso, por ejemplo, están mal las unidades. Aquí está mal el valor numérico, las unidades están bien, pero pues ya con eso esto queda mal. Y en el último inciso tengo el valor numérico incorrecto y también las unidades.